Hola, vamos a acabar con los tipos de movimientos que vamos a dar en esta unidad. Va a ser el movimiento circular uniforme. Hay otro tipo de movimiento que es el movimiento circular uniformemente acelerado, pero ese ya lo daréis el año que viene quien escoja física y química en primero de bachillerato. Primero, ¿qué tenemos que saber? Que los ángulos, ya que va a ser un movimiento angular, los ángulos en el sistema internacional se miden en radianes. Esto es importante, ¿vale? Estamos en el punto 3 del libro. Y sabemos que 360 grados son 2 pi radianes, que es una vuelta completa. Por lo tanto, una vuelta completa es una revolución, son 2 pi radianes. Esta magnitud la vamos a utilizar en todo momento para hacer los factores de conversión. Vemos que el movimiento circular uniforme es un movimiento que se ve muchísimo, ¿vale? Si analizamos movimiento, cambio de posición con respecto al tiempo, circular, trayectoria circular, y uniforme quiere decir que la velocidad lineal, y como veremos, la velocidad angular va a ser constante en todo momento. Por lo tanto, de aquí vemos que esta velocidad en módulo va a ser constante. Por lo tanto, va a tener que aparecer una aceleración. Esta aceleración para que cambie la velocidad. La aceleración que va a aparecer en todo momento va a producir cambios en la dirección y sentido de la velocidad, nunca del módulo. Y esta aceleración se llama aceleración normal o centrípeta porque en todo momento va a ir dirigida hacia el centro de curvatura, siempre. Por lo tanto, esta aceleración normal viene dado por esta expresión, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Como vemos aquí, si vemos el desplazamiento que se va a producir en una circunferencia, aquí vemos que inicialmente podríamos estar aquí y vemos que al paso del tiempo, en un incremento de t, se va a desplazar hacia este punto, por lo tanto se va a desplazar esta distancia. Por lo tanto, por trigonometría, vemos que si estas distancias son pequeñas, lo podía asimilar como si esto fuese una recta. Por lo tanto, vemos que esta parte de aquí será el seno de este ángulo, pero para ángulos pequeños, recordamos que para ángulos pequeños el seno de un ángulo es aproximadamente el ángulo. Y aquí lo tenemos. Y vamos a llegar a una serie de expresiones más importantes que existen, ¿vale? Que es que el incremento, ¿vale?, de este ángulo va a ser el incremento de la trayectoria partido del radio, o lo que es lo mismo, como veremos aquí, el incremento del desplazamiento lineal será igual al incremento angular por el radio. Esta expresión la vamos a utilizar muchísimo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la velocidad lineal tiene esta expresión, como ya vimos, es el incremento de las posiciones por incremento del tiempo. El sistema internacional se mide en metros por segundo. Y vamos a ver que la velocidad angular va a ser el incremento del ángulo con respecto al tiempo, lo que varía este ángulo con respecto al tiempo. Si vemos el dibujo anterior, aquí es como si yo tuviera la posición inicial y aquí la posición final. Y aquí es como si tuviese el ángulo inicial y aquí el ángulo final. Es lo mismo, es lo que incrementa este ángulo. Por lo tanto, como vemos, son expresiones similares. De ambas se deduce otra expresión y es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Otra de las expresiones que utilizaremos para resolver los ejercicios. Por lo tanto, el movimiento circular uniforme sigue una trayectoria circular y la velocidad angular va a ser constante. Y voy a tener una relación entre velocidad angular y velocidad lineal en todo momento. Por lo tanto, como el valor de la velocidad angular o velocidad lineal no cambia nunca y transcurre dando vueltas en una circunferencia, una partícula que se mueva o un objeto que se mueva haciendo este tipo de movimiento va a tardar siempre el mismo tiempo en dar una vuelta. Y esta es la definición de periodo, ¿vale? Es el tiempo que va a emplear el móvil en dar una vuelta completa a la circunferencia. Y siempre va a ser el mismo. Es una característica del movimiento circular uniforme. Y este tiempo será el espacio recorrido partido de la velocidad. Recordamos una expresión, espacio recorrido, velocidad por tiempo de movimiento rectilíneo uniforme. Si transformamos las unidades, el ángulo que se va a transformar, que equivalencia de posiciones ángulo, la velocidad, la equivalencia velocidad angular y el tiempo siempre es el mismo, nunca cambia. Pues haciendo esta equivalencia vemos que una vuelta completa son 2 pi radianes, ya que el ángulo se mide en radianes.
La velocidad angular se conserva y t mayúscula es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y de aquí sale la expresión anterior. Si ahora vemos las ecuaciones que vamos a regir este tipo de movimiento, vamos a partir de la definición de velocidad angular. Partiendo de la definición de velocidad angular, despejando, vamos a ver este incremento del ángulo. El ángulo inicial menos el ángulo final, y obtendremos esta ecuación. Si tenemos en cuenta que a tiempo cero yo le doy al crono cuando quiero, son 0 segundos, voy a obtener la ecuación que vamos a utilizar de distancias recorridas, distancias angulares recorridas en función del tiempo y en función de esta velocidad angular, que va a ser constante. Como veis, es una ecuación equivalente a la que veíamos en el movimiento rectilíneo y uniforme. Lo único que tengo que hacer es cambiar las posiciones por ángulos, y lo único que tengo que hacer es cambiar las velocidades por velocidades angulares. Por lo tanto, sabiendo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, es idéntica a la ecuación del movimiento circular uniforme, cambiando posiciones por ángulos y velocidades lineales por velocidades angulares. Y las gráficas van a ser iguales a las que vimos en el movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, serán una recta con una pendiente positiva y negativa. ¿Vemos? Cuando se desplaza hacia un lado, se desplaza hacia otro. La pendiente positiva es cuando se desplaza en sentido contrario a las agujas del reloj. La pendiente negativa se desplaza en sentido de las agujas del reloj. Nada más. Nosotros siempre vamos a desplazar en sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre haremos el primer de los casos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver si el ángulo es 0, ya que lo considero 0, esta recta pasa por el origen. Si el ángulo no es 0, este corte será el ángulo inicial del que se va a partir. Y como la velocidad angular siempre es constante, va a ser una recta paralela al eje de tiempos.